¿Qué onda, charros? ¿Cómo andamos? El Zorro ha sido uno de los personajes ficticios que han marcado la infancia de muchas generaciones. Basado en este se crearon otros personajes tales como Bruce Wayne o Batman. Para Batman de DC Comics y Don Diego de la Vega, el Zorro, al igual que Carlos Slim, su superpoder es tener mucho dinero, prestigio y estatus en la sociedad. Pero si Batman está inspirado en el Zorro, ¿en quién se inspiraron los creadores de esos personajes para crearlos? En el episodio de hoy hablaremos del forajido defensor de los derechos de los indígenas, que existió durante la fiebre del oro en California en 1849. También hablaremos de las obras artísticas que se han creado en su honor y las obras que han sido inspiradas por él mismo, incluidas películas, series, cómics y por supuesto canciones y corridos. Esta persona se ha convertido en una figura legendaria, cuyo legado ha pasado a ser patrimonio de la historia de California, y de no ser por su corrido, el cual ha sobrevivido por más de 150 años, muy probablemente no existiría récord de sus hazañas. En el episodio de hoy hablaremos de Joaquín Murrieta Orozco. Mi nombre es Ernie Flores y estos corridos clásicos. Una de las figuras legendarias de la historia de California ha sido sin duda Joaquín Murrieta. Murrieta fue a menudo conocido como un forajido al estilo Robin Hood. Sin embargo, existe cierta controversia e incertidumbre en torno a su existencia y los detalles de su vida. En el episodio de hoy hablaremos de algunos datos e información clave sobre su vida y sobre algunas obras modernas que ha inspirado. Primero hablemos de Batman, uno de los personajes más icónicos de DC Comics. A lo largo de los años, Batman se ha convertido en un símbolo de justicia y se ha convertido en uno de los superhéroes más queridos y perdurables de la cultura popular. La mezcla de varios elementos combinados con la visión creativa y las contribuciones de los creadores llevaron a la creación de este personaje, quien hizo su primera aparición en Detective Comics número 27 en 1939. Batman fue creado por el escritor Bill Finger y el artista Bob Kane. La inspiración para la creación de Batman provino de varias fuentes, mezclándose para formar el concepto único del Caballero de la Noche. Una de las influencias significativas en la creación de Batman fueron las historietas de detectives populares en la década de 1930, conocidas como Pulp Fiction, o sea, pulpa de ficción, o sea, ficción ácida o cruda, que tenía un humor oscuro o racial. La película de Tarantino de los 90 también está basada en estas historias, por ende, el título de la película de Pulp Fiction. Los años 30 fueron una década de pobreza extrema para millones de personas alrededor de todo el mundo. Esto trajo consigo violencia extrema y conflictos para muchas comunidades, lo cual, por consecuencia, ocasionó que se alzara el crimen y la corrupción, lo cual incitaba a muchas personas a querer escapar de su horrible realidad a través de obras ficticias. Muy pocas personas podían pagar una entrada al cine, lo cual les costaba alrededor de 25 centavos, o lo equivalente a $5.22 en el dinero actual. Por este motivo, muchas personas acudían a comprar historietas de ficción, las cuales costaban alrededor de 15 centavos, o lo equivalente a $3.13 en dinero actual, lo cual ya no es el caso, porque ahora las películas de Marvel, siendo tan populares y que la demanda de producción de los cómics es más baja, pues un cómic te puede costar alrededor de $30. Entre las historietas más populares de los años 30 se encontraban los personajes como The Shadow y The Phantom Detective. Esos personajes eran conocidos por sus personalidades oscuras y misteriosas y sus habilidades para luchar contra el crimen, lo que inspiró el concepto de un héroe vigilante con un tono similar. Además, Bill Finger se inspiró en los bocetos de una máquina voladora de Leonardo da Vinci e incorporó la idea de Batman utilizando una capa para deslizarse e infundir el miedo en los corazones de los criminales. Pero la influencia más notable fue una película estrenada en 1920 llamada La Máscara del Zorro, protagonizada por Douglas Fairbanks. La película mostraba a un ricachón playboy que se pone una máscara y lucha contra la injusticia, lo que resonó entre los creadores y contribuyó a la idea de la identidad dual de Batman, como el multimillonario Bruce Wayne y su alter ego que lucha contra el crimen. El Zorro, a su vez, ha aparecido en muchas obras, interpretadas por distintos artistas. Las más populares, aparte de la ya mencionada, han sido Zorro, una serie de Disney en la cual se romantiza a Don Diego de la Vega, un californio con ancestría española, defendiendo a los indígenas de los ranchos de California de la opresión del capitán Monasterio, en compañía de Bernardo, su fiel ayudante. En 1998 también se popularizó el personaje con la película de La Máscara del Zorro, basada en obras anteriores, incluidas la serie y las películas, protagonizada por Antonio Banderas y Anthony Hopkins. En esta obra es donde se hace honor por vez primera al apellido en quien se basó todo este mundo del zorro desde un comienzo, Murrieta.
Después de estar encarcelado durante 20 años, el zorro, Don Diego de la Vega, interpretado por Anthony Hopkins, recibe noticias de que su viejo enemigo, Don Rafael Montero, Stuart Wilson, ha regresado. Don Diego escapa y regresa a su antiguo cuartel, donde entrena al borracho sin rumbo Alejandro Murrieta, interpretado por Antonio Banderas, para que sea su sucesor, y Don Diego se hace pasar por su asistente Bernal. Mientras tanto, Montero, que ha criado en secreto a la hija de Don Diego, Elena, Catherine Zeta-Jones, hijo de su madre, estaba enamorada de esta ruca, como si fuera suya, trama un complot para robar el oro de California. Eventualmente, gana. Don Diego muere, y en el segundo film, Elena de la Vega y Alejandro Murrieta tienen un hijo. A este personaje lo nombran Joaquín Murrieta de la Vega, en honor al OG Joaquín Murrieta, que yo personalmente sí me animo a ser padrastro del morrito, aunque es muy desmadroso. Las obras derivadas del zorro fueron a su vez inspiradas en un muy exitoso libro llamado La Maldición de Capistrano. La Maldición de Capistrano es una novela escrita por Johnston McCulley y publicada en 1919, aunque incluso en su momento ha sido más conocida por su título posterior, La Marca del Zorro. La historia se serializó originalmente en 5 partes en la revista Pulp, All Story Weekly, en 1919. Más tarde se compiló una novela. El debut del zorro, La Maldición de Capistrano, marcó la primera aparición del personaje Zorro, un justiciero enmascarado que lucha por la justicia en la California española a principios del siglo XIX. El alter ego del zorro es Don Diego de la Vega, un noble español rico y educado. Se disfraza como el forajido enmascarado Zorro para proteger a la gente común de los funcionarios corruptos y los opresores. El zorro es conocido por sus habilidades excepcionales en el manejo de la espada, así como por su agilidad, acrobacias y astucia. Deja su marca distintiva, la letra Z, como tarjeta de presentación. Por ende, el título, La Marca del Zorro. El legado del zorro como héroe bravuchón ha dejado una huella perdurable en la cultura popular. Su icónico traje negro, máscara y habilidades de lucha con espadas lo han convertido en una figura querida y reconocible en todo el mundo. De acuerdo con Johnston McCulley, una de las influencias significativas en el personaje del zorro fue el héroe popular y forajido Joaquín Murrieta. Murrieta fue una figura legendaria durante la era de la fiebre del oro en California a mediados del siglo XIX, conocido como el Robin Hood de El Dorado. Hoy se sabe que Murrieta luchó contra la injusticia y el maltrato de los mexicoamericanos, los cuales sufrían por parte de los colonos estadounidenses. Sus actos de rebelión y evasión de las autoridades inspiraron los aspectos más destacados del carácter del zorro. Pero Joaquín Murrieta y el zorro no son exactamente la misma persona. Verán, el zorro es una versión romantizada de lo que fue en realidad Joaquín Murrieta, porque a diferencia del zorro, Joaquín Murrieta no era una persona de la sociedad, sino todo lo contrario. Era más como el personaje de Alejandro interpretado por Antonio Banderas. Joaquín era un chingón, con huevos que se la partía no solo por beneficiarse y obtener lo que necesitaba, sino por pelear contra las cosas que no le parecían. Y es a cabrones como ese que se le escriben corridos como el que presentamos el día de hoy. Charros, antes de continuar hablando del corrido de hoy, me quiero tomar un momento para promover mi música. Este año ha estado lleno de desafíos y de bendiciones, y gracias al de arriba y a toda la gente que me ha estado apoyando recientemente, he podido empezar a distribuir mis canciones. Sé que es un proceso tardío ya que mis proyectos apenas se están dando a conocer, pero si están escuchando esto por YouTube, los quiero invitar a escuchar mi música y a suscribirse a mi canal. Les dejo el link en la descripción y al final del video. Si están escuchando este podcast en Spotify o alguna otra plataforma, los invito a buscar mis canciones bajo el nombre de Ernie Flores. Y si les gusta, suscribirse y compartir las canciones en sus plataformas favoritas. Un saludo y un abrazo muy especial a Border Mafia Music por creer en mí como yo creo en su misión, en su visión y en su propósito. Juntos intentamos crear música regional mexicana que eduque al público a través de canciones folclóricas ideológicas, las cuales documentarán relatos históricos basados en hechos reales para brindar a las generaciones del futuro una mejor comprensión de la atmósfera criminal, financiera y política de principios del siglo XXI. Volviendo al tema del episodio de hoy, la verdadera identidad y origen de Joaquín Murrieta ha sido cuestión de debates. Según algunos relatos, nació en el estado mexicano de Sonora alrededor de 1829. Otros afirman que nació en Chile o incluso California. Tal si nació en Chile, California. Para entender un poco más la atmósfera en que nació, vivió y murió Joaquín Murrieta, es importante hablar sobre los sucesos de la Guerra Mexicano-Americana, la cual duró de 1846 a 1848. Desempeñó un papel importante en preparar el escenario para la fiebre del oro de California, ya que contribuyó indirectamente a las circunstancias que llevaron al descubrimiento del oro y posterior a la migración masiva a California. La guerra terminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848. Bajo este tratado, México cedió alrededor del 60%
de territorio a los Estados Unidos, incluyendo California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, partes de Colorado y Wyoming. Esta transferencia abrió nuevas oportunidades para el asentamiento y la exploración para estadounidenses y contribuyó al despojo de miles de mexicanos que ya vivían en ese territorio. Solo unos días antes de la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, se descubrió oro en Sutter's Mill en Coloma, California, en enero de 1848. La noticia de este descubrimiento se dio a conocer más rápido que una canción de Bizarrap con Peso Pluma, atrayendo una migración masiva de buscadores y colonos a California. La adquisición de California a través del tratado y el empendejamiento del oro motivaron a personas de diversas partes de Estados Unidos y de todo el mundo a aventurarse hacia el oeste. La guerra, en cierto sentido, creó las condiciones para un asentamiento rápido y oportunidades económicas en los territorios recién adquiridos. La propagación de buscadores de fortuna a California condujo a un rápido aumento de su población. Personas de diversos orígenes y regiones acudieron en masa al área en busca de oro, lo que resultó en el crecimiento de pueblos, campamentos mineros y asentamientos, muchos de los cuales hoy se encuentran en estado de pueblo fantasma. Este auge de población y de actividad económica asociada con la extracción de oro sentaron las bases para el desarrollo de California como un estado, ya que en ese momento solo era un territorio anexado propiedad de los Estados Unidos. Esto tuvo un profundo impacto económico, no solo en California, sino también en la economía de Estados Unidos en general. El oro que casualmente se encontraron en los nuevos territorios anexados aumentó significativamente la oferta monetaria y estimuló el crecimiento económico en todo el país, no solo en California. Impulsó las inversiones, impulsó el comercio y contribuyó a la expansión de las industrias, las redes de transporte y la infraestructura. Si bien la guerra mexicoamericana no causó directamente la fiebre del oro, el resultado de la guerra, que transfirió California a los Estados Unidos, y el subsiguiente descubrimiento de oro de la región, crearon las circunstancias que llevaron a la migración masiva y la histórica fiebre del oro en California. Durante sus primeros 20 años de vida, Joaquín Murrieta pudo rondar libremente los territorios que aún no estaban divididos, a causa de la guerra y los tratados con Estados Unidos. Por esta razón, la historia de su vida está estrechamente relacionada con la fiebre del oro de California, un evento significativo en la historia de los Estados Unidos que, como mencionamos, ocurrió entre 1848 y 1853. Se cree que Joaquín Murrieta llegó a California durante los primeros años de la fiebre del oro, alrededor del año 49 o 50. Como muchos otros, probablemente llegó en busca de riqueza y oportunidades en los florecientes campamentos y asentamientos mineros. La era de la fiebre del oro estuvo marcada por la explotación generalizada, el racismo y la violencia. Los nativos americanos, los asiáticos, los mexicanoamericanos y otros grupos minoritarios enfrentaron discriminación extrema, y a menudo los colonos entrantes confiscaban sus tierras. La mayoría de estos colonos eran esclavistas que alrededor de 20 años después habrían de irse a guerra contra gente de su propio país, en la Guerra Civil estadounidense, la cual se había estado posponiendo desde la creación del país. Pero ese es tema para otro corrido. Solo cabe mencionar que, a diferencia de otros estados como Texas o Kansas, que también fueron anexados a Estados Unidos tras la guerra, durante esta época en California eran más los esclavistas los cuales tenían minas que plantíos. Mas no todos los mineros y rancheros eran estadounidenses. Había también españoles y europeos. Y cabe mencionar que en ese momento se supone que California era un estado libre, mientras que había otros estados donde la esclavitud era legal. Sin embargo, a pesar de haber sido libre, se vivía esa discriminación extrema. Entonces se pueden imaginar, si se vivía eso en un estado libre, cómo habría estado en los otros estados. La experiencia de Murrieta como inmigrante mexicano durante la fiebre del oro probablemente moldeó sus acciones y las quejas que alimentaron sus actividades fuera de la ley. Murrieta atacaba específicamente a los mineros y colonos angloamericanos y no a los de habla hispana. Esto se debió en parte a las injusticias que Murrieta percibía contra su propia comunidad, incluido el maltrato a los mexicanos y la violencia desenfrenada contra ellos. Sus ataques fueron vistos como actos de represalia y resistencia contra la cultura dominante. Había incluso rancheros y mineros mexicanos que tenían sus propios ranchos y minas, pero estos fueron violentamente obligados a abandonar su propiedad y, en la mayoría de los casos, obligados a emigrar a lo que quedaba de México y rehacer sus vidas desde cero. Algunos se quedaban para pelear en vano por lo que les correspondía hasta perderlo todo, como fue el caso del último gobernador mexicano de California, Juan Bautista Alvarado y Vallejo, creador de esta bandera,
tras un intento fallido de declarar independencia, mientras se firmaba el tratado que cedía las tierras de California. Como muchos mexicanos que decidieron quedarse en lo que es ahora Estados Unidos, enfrentaron discriminación extrema por parte del gobierno y la cultura americana. Por este motivo, Murrieta rápidamente ganó notoriedad por sus atrevidas incursiones y su habilidad para evadir la captura, infundiendo miedo en los corazones de muchos californianos, ya que sus crímenes se percibían como un desafío directo a la nueva autoridad y el poder del nuevo estado. Murrieta no era el único que se armó de huevos e intentó aplicar contrapeso a los problemas que estaban enfrentando, pero sí era el más notorio. Sin embargo, en respuesta al aumento de la anarquía y la violencia, surgió un grupo de cazarrecompensas que se unieron y formaron un grupo paramilitar, conocido como los Rangers de California. Estos se formaron como una milicia estatal encargada de combatir las actividades ilegales durante la fiebre del oro y eventualmente adquiriendo el respaldo del gobierno. Pero, inicialmente, las intenciones de estos era proteger los intereses de los mineros y rancheros estadounidenses y, consecuentemente, se adhirieron a la misión de capturar a Joaquín Murrieta y a su banda, ya que había ocasiones en las que aprovechaba la ayuda de otras personas que también se apoyaban de las mismas actividades criminales. Ya que Murrieta era el más conocido y temido, se le conocía como el líder de la pandilla, que existía solo en la prensa en realidad, para infundir miedo en las comunidades. Ahora, la historia de las hazañas de Joaquín Murrieta durante la fiebre del oro se convirtió en materia de leyendas y folclore. Con el paso de los años, su historia fue embellecida y romantizada, convirtiéndolo en un símbolo de resistencia contra la opresión y una figura icónica en la historia de California. Es importante reconocer que los detalles de la vida de Murrieta durante la era de la fiebre del oro a menudo se basan en la tradición oral, el folclore y relatos históricos contradictorios. Las leyendas y los mitos que rodean sus acciones han desdibujado la línea entre la realidad y la ficción, lo que dificulta separar la realidad de las narrativas ficticias. Murrieta y su pandilla eran notorios por sus robos, asaltando viajeros y campamentos mineros, a menudo emboscando a sus víctimas para robarles sus objetos de valor, como el oro, dinero y otros bienes. Estos robos se llevaron a cabo con una combinación de velocidad, fuerza y sorpresa para maximizar sus ganancias. Así como ahorita se roban carros o motocicletas, en esa época robar caballos era una práctica común. Así que Murrieta y su pandilla robaban caballos de ranchos, granjas o personas desprevenidas. Esos caballos robados sirvieron como activos valiosos para sus operaciones, lo que les permitió moverse rápidamente por el accidentado paisaje de California y evadir a las autoridades que los perseguían. Así como tus compas cuando cortas con tu jaina o con la morra que andas quedando, Murrieta también estuvo involucrado en el robo de ganado y lo hacía particularmente con fines de lucro. El ganado robado sería ahuyentado y vendido en mercados negros o compradores desprevenidos. El robo de ganado fue una actividad delictiva, lucrativa durante la fiebre del oro, ya que la demanda de carne y productos lácteos era alta debido al crecimiento de la población en California. Si en estos tiempos querías hacer una carnita asada con la fam, era irse con toda la vaca y darle cuello ahí mismo y asarla en ese ratito. No había refrigeradores ni hieleras. Lo más que se podía hacer para no desperdiciar la carne era salarla y dejarla que se secara, como lo siguen haciendo en Caborca porque pues no hay refrigeradores. Los ataques que llevaban a cabo Murrieta y los llamados bandidos de la época no solo tenían como objetivo el robo, sino que también estaban motivados por el deseo de resistir la invasión y el maltrato de los mexicanoamericanos y recuperar el sentido de justicia. Se dice que Joaquín Murrieta tenía un hermano menor llamado Jesús Murrieta. Jesús Murrieta se menciona a menudo en relatos históricos junto a su hermano Joaquín y también en el corrido, ya que se cree que estuvieron involucrados juntos en varias actividades delictivas. Sin embargo, los detalles sobre la vida y actividades de Jesús Murrieta no están tan documentados como los de Joaquín Murrieta. La participación de Jesús Murrieta en las actividades de la pandilla de Joaquín Murrieta varió en diferentes relatos y el alcance de su papel y actividades está sujeto a especulaciones históricas y el folclore. La pandilla de Murrieta era conocida por el uso de la intimidación y la violencia durante sus actividades delictivas. A menudo recurrieron a la fuerza, a veces incluso al asesinato, para lograr sus objetivos y mantener el control sobre las áreas en las que operaban. La reputación de su brutalidad se sumó al miedo y a la notoriedad asociados con sus actividades. Cuenta la leyenda que Murrieta se dedicó a la delincuencia después que su esposa y hermano fueron asesinados por mineros estadounidenses. Buscando venganza, formó una pandilla para atacar a los responsables. Este evento profundamente traumático sirvió como catalizador para el descenso de Murrieta a una vida delictiva. Impulsado por el dolor, la ira y la sed de justicia, Murrieta se embarcó en una misión para buscar venganza contra los responsables del trágico destino de su esposa. Sus acciones fueron impulsadas por el deseo de impartir su propia forma de justicia en ausencia de recursos legales
o protección para los mexicanoamericanos durante ese tiempo. Entre las fuentes que encontramos sobre Joaquín Murrieta se encuentran muchos los nombres de Rosita y Carmelita. Es posible que Carmelita y Rosita se refieran a la misma persona en el contexto de la historia de Joaquín Murrieta. Los nombres Carmelita y Rosita se han asociado con la esposa o pareja romántica de Joaquín Murrieta, en diferentes relatos y variaciones de la leyenda. Vale la pena señalar que los detalles de la vida personal de Murrieta, incluida la identidad y el destino de su esposa, han estado sujetos a embellecimiento, inconsistencia y mezcla de realidad y ficción a lo largo del tiempo. Como resultado, los nombres y las características atribuidas a la pareja de Murrieta, ya sea que se llame Carmelita o Rosita, pueden variar según la versión específica o la fuente de la historia. La habilidad de Joaquín Murrieta para eludir la captura y evadir con éxito la ley contribuyó en gran medida a su estatus legendario. Su reputación como una figura escurridiza que evade constantemente a las autoridades ha llevado a la proliferación de relatos diferentes e historias exageradas sobre sus hazañas. Murrieta era conocido por su habilidad para desaparecer en los vastos y escaparados paisajes de California, lo que dificultaba que las fuerzas del orden lo localizaran. Su conocimiento del terreno, combinado con sus habilidades como jinete y sus tácticas astutas, le permitían superar a las autoridades que lo perseguían. Murrieta y su clica emplearon tácticas de estilo guerrillero, a menudo golpeando rápidamente y luego desapareciendo en la naturaleza. Esta estrategia de ataques de atropello y fuga, junto con su familiaridad con la región, dificultó que las autoridades lo detuvieran. Se tiene entendido que alteraría su apariencia, adoptaría diferentes nombres y se mezclaría con diferentes comunidades, lo que aumentaría el misterio y la dificultad de localizarlo. La capacidad de Murrieta para encontrar refugio y apoyo de las comunidades mexicanoamericanas locales lo ayudó aún más a evadir la ley. Esas comunidades le brindaron refugio, información y recursos, lo que le permitió estar un paso por adelante de las autoridades. Con el tiempo, las historias de las fugas y la naturaleza de Murrieta se han transmitido a través del folclore, lo que a menudo lleva a la exageración de sus habilidades y hazañas. Al igual que con muchas figuras legendarias, la línea entre la realidad y la ficción puede volverse borrosa, y las historias que rodean la elusividad de Murrieta pueden haber sido embellecidas a lo largo de los años. La combinación de la evasión exitosa de la captura de Murrieta, su reputación como una figura escurridiza y los adornos del folclore han contribuido a la creación de un estatus legendario alrededor de su nombre. El motivo principal por el cual Murrieta tuvo que estar huyendo frecuentemente fue porque su cabeza tenía un precio y había mucha gente queriendo cobrarla. Esta recompensa estaba siendo ofrecida por el tercer gobernador de California, John Bigler, un abogado, político y diplomático demócrata. Esta recompensa, a su vez, estaba siendo administrada por los Rangers de California, encabezados por el capitán Harry Love, nacido en Irlanda en 1820, quien luego emigró a los Estados Unidos. Se instaló en California durante la era de la fiebre del oro y se involucró en la aplicación de la ley. En 1853, Love fue nombrado guardabosques del estado de California, un puesto de aplicación de la ley que se enfocaba en combatir bandoleros y actividades delictivas en la región. A pesar de que trabajó como sheriff y luego se desempeñó como capitán en el ejército de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense, Love es mejor conocido por su persecución de Joaquín Murrieta. En julio de 1853, Love y sus hombres se enfrentaron a la pandilla de Murrieta en el Valle de San Joaquín, un encuentro violento que tuvo lugar cerca de Cantua Creek, en el condado de Fresno. En este encuentro se produjo una feroz batalla que resultó en la muerte de Murrieta y varios de sus pandilleros. Love afirmó haber disparado y matado al propio Murrieta, aunque existe cierto debate sobre la exactitud de esta afirmación. Después de la confrontación, Love supuestamente tomó su sable y le cortó la cabeza a Murrieta, conservándola en un frasco de alcohol. Mostró la cabeza como prueba de la muerte de Murrieta y se convirtió en una exhibición macabra que recorrió California. Sin embargo, existe controversia y escepticismo en torno a la autenticidad de la cabeza conservada atribuida a Murrieta. El controvertido acto de Love de preservar y exhibir la supuesta cabeza de Joaquín Murrieta puede verse como un interés en preservar artefactos históricos o crear una curiosidad morbosa en torno a las figuras legendarias. Las motivaciones detrás de esta acción están sujetas a debate, pero destaca un aspecto del carácter de Love relacionado con el significado histórico y la narración, que por más ondeado y de la verga que esté, en corridos clásicos podemos entender y apreciar
aunque no aprobar. Ahora, se dice que la cabeza de Murrieta anduvo paseando como artículo de colección muchos años después. El paradero de la supuesta cabeza preservada de Joaquín Murrieta es incierto y su existencia está sumida en la polémica. A lo largo de los años, varias personas han afirmado poseer la cabeza o tener conocimiento de su ubicación, pero ninguna de estas afirmaciones ha sido corroborada o verificada. Algunos argumentan que pudo haber sido un engaño, mientras que otros creen que se atribuyeron falsamente varias cabezas a Murrieta. Adicionalmente, el paso del tiempo y la falta de pruebas concretas han dificultado determinar el verdadero destino y ubicación del presunto jefe. Así que en cuanto al estado y el paradero actual de la cabeza conservada de Joaquín Murrieta, siguen siendo desconocidos, y su existencia sigue siendo objeto de debate y especulación en el contexto de la leyenda de Murrieta y los relatos históricos que rodean su vida. Indiscutiblemente, Joaquín Murrieta se ha convertido en una figura legendaria del folclore californiano, representando la resistencia contra la injusticia y la lucha de la comunidad hispana durante la era de la fiebre del oro. Ha sido objeto de libros, historietas, películas y canciones, lo cual nos lleva al tema de hoy, al corrido de Joaquín Murrieta. El corrido de Joaquín Murrieta es una balada o corrido tradicional mexicano que narra la vida y hazañas del legendario personaje. Como lo hemos comentado aquí en Corridos Clásicos, los corridos son una forma de canciones populares narrativas que a menudo celebran las hazañas y aventuras de héroes y villanos. Los corridos han sido una parte importante de la cultura mexicana y mexicanoamericana durante generaciones. Sirven como medio de narración oral, preservación de hechos históricos e inmortalización de figuras tales como Joaquín Murrieta. El corrido de Joaquín Murrieta se romantiza y mitifica su vida, retratándolo como una figura valiente y vengativa que se enfrentó a la injusticia y a la opresión. La canción a menudo destaca su valentía, sus habilidades como jinete y su búsqueda por la justicia por el maltrato a los mexicanos en California durante la fiebre del oro. El corrido sigue típicamente una estructura de balada, con versos y un estribillo repetido. Cada verso relata un evento o un aspecto particular de la vida de Murrieta, y el coro ofrece un estribillo pegadizo y memorable que a menudo sirve como moraleja o declaración final. El corrido de Joaquín Murrieta suele tocar temas de justicia, resistencia, amor y traición. Pinta imágenes vívidas de las aventuras de Murrieta, sus enfrentamientos con los Rangers y su apasionada búsqueda de venganza por los errores cometidos contra él y su gente. Como en muchas canciones folclóricas, la autoría de El corrido de Joaquín Murrieta es incierta, ya que los corridos suelen ser parte de una tradición oral que se transmite de generación en generación. El origen específico y el compositor original del corrido a menudo se desconocen, ya que ha evolucionado y ha sido modificado con el tiempo por diferentes cantantes, músicos y comunidades. Los corridos generalmente son creados y modificados en colaboración por varios artistas y colaboradores, lo que permite variaciones regionales y adiciones personales a la historia. Las canciones se moldean y transforman a medida que se cantan y comparten dentro de las comunidades, lo que dificulta atribuir la creación de un corrido específico a un solo individuo, resultando en múltiples versiones con variaciones en letras, melodías e interpretaciones. Diferentes artistas y diferentes comunidades pueden tener sus propias interpretaciones únicas del corrido. Por lo tanto, es difícil señalar a un autor o compositor exacto para el corrido de Joaquín Murrieta. Es probable que la canción haya sido moldeada y desarrollada por numerosos colaboradores anónimos, con cada intérprete y región agregando sus propios toques y adaptaciones a la narrativa central. El corrido de Joaquín Murrieta ha sido interpretado por muchos artistas, como por ejemplo el Gallo Elizalde. Me pasé en California por el año del 50 con mi montura plateada y mi Conjunto Primavera. Lo hago temblar a mis pies. O Miguel y Miguel. No soy fuereño ni extraño en este suelo que piso. Aquí en lo personal, la versión que más nos gustó y que vamos a samplear y a homenajear es la de Miguel y Miguel, porque pues son una verga. Aparte, es sabido que estos masters tienen escuela de sus abuelos, quienes eran músicos en sus tiempos y quienes les enseñaron muchas canciones que se tocaban antes, canciones que fueron olvidadas con el tiempo y que ellos revivieron en sus grabaciones, como es el corrido de Joaquín Murrieta. Debido a esto, en Corridos Clásicos, creemos que a pesar de haber muchas versiones de este corrido y mucha variación en su lírica, es posible
posible que la versión de Miguel y Miguel sea la versión original del corrido. Para los que no sepan quiénes son estos musicazos, Miguel y Miguel es un dúo vocal mexicano que estuvo entre las primeras bandas de conjunto que surgieron del área de Angostura, Sinaloa, una región típicamente reconocida por sus ricas tradiciones musicales, norteños y de banda, y está formada por Miguel Ángel Angulo Bojorquez y José María Miguel Montoya. Por ello, Miguel y Miguel. Ellos tienen éxitos reconocidos por la comunidad de música regional mexicana, tales como Sonora y sus ojos negros, Cruz de Madera, pero dentro de las menos conocidas se encuentra el corrido de Joaquín Murrieta. El corrido de Joaquín Murrieta tiene un significado cultural, ya que celebra a una figura que se ha convertido en un emblema de resistencia y orgullo para muchos mexicanos y mexicanoamericanos. Encarna el atractivo perdurable de la música folclórica al capturar eventos históricos y crear un sentido de identidad cultural y herencia. En general, el corrido de Joaquín Murrieta resume el estatus mítico y legendario de Joaquín Murrieta, presentándolo como un héroe popular y símbolo de resistencia contra la opresión. Muchas generaciones después, el corrido continúa siendo escuchado y disfrutado, manteniendo viva la historia de Murrieta dentro de las comunidades mexicanoamericanas, y esperamos que así se mantenga. Eso fue todo por nuestra parte. Los dejo con la versión de este corrido de Miguel y Miguel, interpretada por su servidor. Si están escuchando esto por YouTube o Spotify, no olviden suscribirse a Corridos Clásicos, darle un dedo arriba a este episodio y dejarnos saber qué les parece este contenido o cuál corrido les gustaría que desglosemos después. Mi nombre es Ernie Flores y como dijo el zorro, el único pecado sería negar lo que tu corazón siente. Nos vayamos. Murrieta dice una cosa y la debe de cumplir. Carmelita tan hermosa y me la hicieron sufrir. Orgulloso americano, ahorita vas a morir. Yo me vine de Hermosillo en busca de oro y riquezas. Al indio noble y sencillo lo defendí con fiereza. El gobierno americano puso precio a mi cabeza. Cuando apenas era un niño, huérfano a mí me dejaron, sin que me hiciera un cariño. A mi hermano lo colgaron y a su esposa Carmelita cobardes la asesinaron. Yo me pasé en California por el año del 50, con mi montura plateada y mi pistola repleta. Yo soy ese mexicano de nombre Joaquín Murrieta. Yo no soy americano, pero comprendo el inglés. Me lo aprendí con mi hermano. Al derecho y al revés, y a cualquier americano
luego temblará mis pies. No soy fuereño ni extraño en este suelo que piso. De México es California, porque Dios así lo quiso. En mi zarape cocido traigo mi fe de bautizo. Fue nacido allá en Trincheras, el estado de Sonora. Fue otro revolucionario que anduvo ahí entre la bola defendiendo sus derechos. Que Dios lo tenga en su gloria.